creo que ya está grabando. Sí, Va, bueno, ya ven mi pantalla también, mi pizarrón. también. Va, ok. A ver, entonces, como les decía, ayer hablamos un poco de definir qué es un número complejo, que pues básicamente estaba dado por una pareja de números reales, donde uno de esos números reales estaba multiplicado por i. Y pues, bueno, definimos varios conceptos alrededor de, alrededor de un número complejo. Qué castroso está esto de que está admitiendo a la gente. Que me desconcentra eso. A ver, entonces, a ver, definimos la parte real de un complejo. A ver, nada más recordando rápidamente, ¿no? Teníamos que pues un complejo era de la forma A más IB o BI, como le quieran llamar, o IB, como sea. Entonces, bueno, pues habíamos definido la parte real de Z como el número real A, la parte imaginaria de Z como pues el número B. El módulo de Z, ¿no? Todas estas cosas las vimos ayer, ¿no? Como la distancia del complejo la distancia del complejo al origen estaba dado por ah, raíz de A cuadrada más B cuadrada. El argumento que era el ángulo, el argumento de Z que era el ángulo yo creo que, bueno, a ver, son 7:10, sigue llegando la gente, ok. El argumento que estaba dado a ver, díganme por qué estaba dado el argumento, ¿cómo le hacía para calcularlo? con no, con coseno a la menos uno de la parte real de z entre el módulo de z. Sí, exactamente así. Bien, entonces, coseno a la menos uno de la parte real de Z entre el módulo de Z, ¿no? Ujú, exacto. ¿Qué más? También definí el conjugado de Z como A menos IB. Y creo que ya no fue todo lo que... Bueno, también hablamos de cómo le íbamos a llamar a los ejes, ¿no? Al eje X le íbamos a llamar el eje real y al eje Y del plano cartesiano pues le íbamos a llamar el eje imaginario. Y bueno, pues con toda esa nueva nomenclatura, pues ya teníamos pues, muchos conceptos básicos así relacionados a puntos en el plano, de cosas que ya sabíamos antes, ¿no? O que bueno, por lo menos ya estábamos cercanos a entender. Ok, entonces, a ver, vamos a hablar de la suma primero, ¿no? Entonces, bueno, la suma de complejos pues va a estar dada por, pues más o menos lo que ya conocían que tiene que ver con suma de vectores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos complejos, Z y W, números complejos, pues definimos la suma
definimos la suma. Bueno, a ver, pero antes de... Yo tengo dos complejos que, digamos, cada uno de ellos está dado por la siguiente expresión, ¿no? O sea, Z es igual a más IB, o BI, como quieran, y W es C más I por D, ¿no? Entonces tengo dos complejos y sus coordenadas, ¿no? Son estas, ¿no? La parte real de Z es A, la parte imaginaria de Z es A, la parte real de W es C, la parte imaginaria de W es D, ¿no? Entonces ahora sí, definimos la suma, o sea, definimos A más IB. Bueno, más bien, definimos Z más W es igual a ¿qué? Pues a más IB más C más ID, ¿no? Y esto pues va a ser igual simplemente, o sea, por definición va a ser sumar la parte real de Z con la parte real de W y sumar la parte imaginaria de Z con la parte imaginaria de W, ¿no? Eso es como la suma de vectores entrada. Entonces, ¿esto qué es? Esto va a ser A más C más I multiplicado por B más D, ¿no? Entonces, bueno, si se fijan es lo mismo que pues justamente la suma de vectores, ¿no? O sea, cuando tú tienes dos vectores, cuando tú tienes, a ver, ahorita lo borro, pero si tienes dos vectores así, X, Y más Z, W, pues esto, la suma de esto es X más Z, Y más W, ¿no? Entonces la suma entrada, nada más que aquí, pues con este lenguaje de que los puntos se expresan como una suma, ¿no? En lugar de A como B es A más IB, pues la suma queda expresada de esta forma, ¿no? Donde en realidad este punto del plano sería A más C, B más D, ¿no? Pero pues bueno, es igual nada más que pues estamos utilizando esta notación. ¿Sí está claro? Sí, sí, Sí. está claro. Ajá. Entonces bueno, lo más ok, bueno, pues más allá de algebraicamente qué significa esto, o sea, esta es la regla para calcular sumas de complejos, ¿no? O sea, es así como lo que me está diciendo, lo que me está diciendo esta definición. Ok. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué preguntó? No, no pregunté nada. O sea, Ok. solo estoy diciendo que esta es o sea, esta definición me dice cómo calcular, ¿no? La suma de complejos. Y bueno, la interpretación geométrica de la suma, pues es algo que ustedes, yo pienso que ya conocen, que es la ley del paralelogramo, ¿no? O sea, no sé si la conocen así con esos términos, pero pues, ¿qué dices? O sea, supongo que este es el plano complejo, ¿no? Y estos son los ejes y estoy en ese cuadrante, ¿no? Digo, pues, funciona para cualquier cuadrante y eso, pero yo siempre elijo ese cuadrante para explicar las cosas. Ajá. Entonces, a ver si yo tengo Z y W, los complejos, o dos puntos en el plano, pues entonces yo puedo decir que los complejos Z y W, al ser puntos en el plano, pues los puedo pensar también como flechas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, las flechas, o sea, como vectores, pues a eso me refiero, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo aquí el vector Z y el vector W, que están dados por esos puntos, ¿no? Por estos dos puntos de aquí. Y la suma, que bueno, que casi como lo dibujé, no me va a caber. Va a tener que ser más hacia abajo. No, tiene que ser más hacia abajo.
Pues esto es Z. Y a ver, esto va a ser W. Ujú. Entonces, a ver, ¿quién me dice qué tengo que hacer geométricamente para obtener la suma del Z y W? Pues se desplaza un vector a la punta del otro vector y ya, bueno, y se hace dos veces, ¿no? O sea, para cada vector, o sea, el vector Z se desplaza a la punta del vector W y el W al punto de Z Ujú. y ya nos da pues la suma, ¿no? Exacto, sí, sí, bien, así es, Sonia. Entonces, sí, pues, justo como dice Sonia, lo que haces es que, pues, trasladas a Z, aparte, o sea, digamos, dibujas a Z a partir de donde acaba W y luego dibujas W a partir de donde acaba Z, eso te va a generar un paralelogramo y la diagonal del paralelogramo, la diagonal que va, digamos, desde el cero hasta la otra punta del paralelogramo, esa se va a corresponder con la suma, ¿no? A ver, entonces, vamos a ver si me sale el dibujo. Entonces, a ver, Z sería como este y este sería así, ¿no? Algo así. Ok. Entonces, sí, pues sí, justamente, a ver, te lo voy a poner otro color. Este vector de aquí sería como un W trasladado ahí a partir de Z y este de aquí sería como un Z trasladado a partir de ahí de W, ¿no? Y justamente este punto del plano que se obtiene mediante este proceso geométrico artesanal sería la suma de W y Z, ¿no? Y bueno, pues estaría representado por el vector que lo va a dibujar, no sé, a ver, de color verde. Estaría representado pues por ese complejo, ¿no? Que va desde el cero, desde el origen, digamos, del plano complejo. Ahí, bueno, ahí ya no, creo que no me quedó muy bien la flechita, pero pues bueno, creo que ya todo el mundo sabe a qué complejo me refiero. Z más W, no. Entonces, bueno, sería este punto del plano y si lo quieres pensar como vector, pues sería la flecha que va desde el origen hasta ese punto de ahí, ¿no? A ver, sigue llegando la gente. Ok. Pues bueno, yo supongo que muchos de ustedes ya conocían esto, ¿no? Sí. A ver, bueno, si se fijan, a ver, en la misma definición de los puntos del plano complejo, por ejemplo, si yo tengo, si yo tengo Z, un punto, si yo tengo Z, un punto que digamos es de la forma A más IB, y lo pienso como vector, o sea, como pues, la flecha que digamos va desde el origen hasta ese punto. Pues sigan, si se fijan en la expresión algebraica de Z, yo lo estoy pensando como la suma de un vector real, bueno, como un vector que vive en los reales, que es este de aquí, que sería la parte real, y la suma de uno que vive en el eje imaginario, que es este de aquí, que es IB, ¿no? O sea que aplicando la ley del paralelogramo en el caso de un solo complejo, digamos si este es el complejo A, que vive en el eje real, ¿no? Pues este de aquí, el eje real, y este, digamos, es el eje imaginario. Y este es el complejo IB, pues también hace sentido, ¿no? O sea, también hace sentido que Z, si yo lo pienso como una flecha, como un vector, sea esta flecha de aquí, donde esta flecha de aquí es la diagonal del paralelogramo que forman pues, los dos complejos A y el complejo IB o BI, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, pues todo está diseñado que encaje, ¿no? O sea, todo, digamos, lo que sabemos de puntos en el plano, junto con esta notación de suma de números complejos, pues es consistente con lo que ya se sabía, ¿no? Bueno, con lo que yo supongo que ustedes ya sabían de la suma de vectores dada por la ley del paralelogramo, y pues bueno, un complejo ya en sí, en su expresión, es una suma
es una suma de complejos, ¿no? De un complejo con parte imaginaria 0 y un complejo con parte real 0. Y la suma, que está representada por esa diagonal, de todos modos se puede construir con la ley del paralelogramo, pues, tomando estos dos como complejos así, pues, independientes, ¿no? Ok. Ok. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? Yo Todo tengo bien, una. Ok. Lo sé bien. Ok, Yo, pa. yo tengo Ah, una. a ver, dime. ¿Quién es? ¿Quién eres? Gabriel. Gabriel. Es que Este, aquí no me sale quién está hablando, pero bueno. si los Ajá. vectores estuvieran en diferentes cuadrantes, también aplicaría la ley del paralelogramo, Sí, es lo mismo. O sea, ¿no? es lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, nada más. O sea, porque si te fijas, o sea, o sea, aquí o sea, o sea, en cómo se construye el paralelogramo, pues no, en ningún momento estoy utilizando el cuadrante en el que estoy parado, ¿no? O sea, en ningún momento o sea, esta construcción de aquí no depende de que, por ejemplo, en este cuadrante las coordenadas del complejo son positivas siempre, ¿no? Pero esta construcción, pues no depende de si las coordenadas son positivas o no, ¿no? O sea, esa construcción yo la puedo hacer en cualquier, o sea, en cualquier parte del plano que me pare, ¿no? No necesito que las coordenadas sean positivas. Sí, sí, iba por ahí tu pregunta o no. Ajá. Sí. O sea, lo que tú dices es cómo sé que en efecto siempre que yo haga suma de dos complejos, no importa en qué punto del plano esté o qué complejos tome, siempre va a ser si siempre mediante esta construcción, el punto al que yo llego mediante esta construcción geométrica y el punto que me escupe la operación algebraica va a ser el mismo, dices tú, ¿o no? Sí. Ah, ya, bueno, pues sí, o sea, sí, sí, eso siempre va a pasar. O sea, hay muchas formas de ver eso, porque o sea, que también otra forma bueno, que es algo que vamos a ver nosotros aquí, es que la suma de complejos, cuando tú sumas un complejo, lo que estás haciendo es trasladando trasladando los puntos del plano. Por ejemplo, por ejemplo, si yo estoy sumando W, lo que estoy haciendo es trasladar todo el plano en la dirección de W, la distancia que mide W, o sea, la distancia de W al cero, ¿no? O sea, geométricamente, cuando tú sumas, eso es lo que está pasando. Cuando tú sumas un complejo, estás trasladando todo el plano en la dirección de W, una distancia que está dada por la norma de W, ¿no? Entonces, ok, si tú estás parado aquí en Z y tú sumas W, lo que estás haciendo es justamente pues, trasladar este punto que está aquí en la punta donde acaba Z en la dirección de W, en cuánta distancia lo estás trasladando, pues justamente la norma de W, ¿no? Y eso es lo mismo que pararte en W y trasladarlo por Z. ¿Por qué? Pues porque la suma de estos dos, es lo mismo porque la suma de Z más W, pues es W más Z, ¿no? La suma es conmutativa. Entonces, pues sí, o sea, sí, sí, o sea, también este procedimiento de construir la diagonal del paralelogramo o sea, es válido por esto que te estoy diciendo, ¿no? O sea, bueno, o otra forma de verlo es así, ¿no? Pensando a la suma, no nada más como una operación algebraica, sino también como una forma de transformar el plano mediante mover los puntos en la dirección del complejo que está sumando por la distancia que está dada. La distancia de cuánto estás trasladando está dada por la norma del complejo, por el módulo del complejo que está sumando. ¿Sí?
¿Sí o ya? ¿Sí o no? Sí. Ujú. Ok. Bueno. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, ¿y qué más hay? A ver, tenemos el producto, que esto es el más interesante, ¿no? Aunque la suma, no digo que no es interesante, pero bueno, pues creo que ya la conocían. Entonces, a ver, primero vamos a multiplicar los complejos así como si fueran, o sea, como un complejo en realidad, pues es como un binomio, ¿no? Un binomio que está multiplicado ahí por una i, uno de los sumandos. Si yo los multiplico así como binomios, como yo, como yo me imagino que se multiplican los binomios, o sea, como de la forma más intuitiva, pues voy a obtener una regla de multiplicación utilizando la propiedad esta de que i cuadrada es menos 1, ¿no? Entonces yo tengo dos complejos, z y w, de z es a más ib, w es c más id. Definimos z por w, es pues a más ib multiplicado por c más id, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo multiplico estos dos binomios, ¿no? Pues esto que sería igual a, esto sería igual a multiplicado por c más id más b multiplicado por, no, más ib, perdón, multiplicado por c más id, ¿no? Y esto pues que sería igual a por c más i por a por d más ib por c más i cuadrada b por c, ¿no? ¿Sí están de acuerdo todos con mi aritmética? Sí, profe. Va. Entonces, pues a ver, lo que voy a hacer es que a ver, entonces esto es acomodando todo, utilizando que i cuadrada es menos 1, pues me queda. ¿Cómo? Alguien está hablando, pero no sé quién es. ¿Mildred, eres tú? Sí, ¿Qué pasó? que era B por D al final. Ah, sí. Sí, sí, tienes razón. B por D, ajá, justo. Ajá, entonces, ajá, sí, exacto. Entonces, a ver, voy a acomodar los que tienen a la i de un lado, y esos van a ser la parte real del producto, y voy a acomodar los que tienen a la i del otro lado, y esa va a ser la parte imaginaria, ¿no? Entonces aquí los que tienen a la i, los que no tienen a la i son a y c, y aquí como i cuadrada quedó como i cuadrada es menos 1, pues aquí este se convierte en menos y me queda menos bd, ¿no? Por eso de este lado me queda ac menos bd. Y esto va a ser más i veces a por d más b por c. Y bueno, pues entonces esa sería la regla de multiplicación, ¿no? Entonces si yo tengo dos complejos a más ib y c más id, el producto va a estar dado por hacer a por c menos bd más i veces ad más bc, ¿no? O sea, la parte real del producto va a ser esta cosa y la parte imaginaria del producto va a ser esta cosa. ¿Sí están de acuerdo? Yo no.
Sí, profe. ¿Y los demás qué opinan? Todo bien, profe. Todo bien. Va. Ok, va. Pero a ver, ¿cuál es el chiste de esto que... A ver, voy a... Ok, mira, a ver. Lo que pasa aquí con el producto de complejos es que, pues bueno, ya tenemos la regla de cómo calcularlo, ¿no? Cómo calcular el producto. Y pues es sencillo, ¿no? Nada más hay que hacer ahí pues, unas cuantas, unas cuentitas y ya, ¿no? No hay mayor complicación. Lo interesante de qué pasa con el producto es la propiedad geométrica de qué le pasa cuando yo multiplico dos complejos, el complejo que resulta del producto, qué propiedad tiene, ¿no? Entonces, a ver, aquí lo voy a poner con un asterisco. Entonces, esto lo voy a mencionar ahorita, aunque para probar esto, me parece que, para probar esto necesito una cosa que se llama la fórmula de Euler, que pues lo vamos a estar viendo en estos días. Pero digamos, lo voy a probar después, ¿no? O sea, voy a anunciar una propiedad que voy a probar después, hasta que no la voy a probar ahorita. Y eso es lo siguiente, o sea, si tú tienes Z y W números complejos, entonces Z por W es un número complejo. Voy a ponerlo aquí a ese punto porque se ve raro. Z por W. Z por W es un número complejo tal que el módulo de Z por W, o sea, el módulo del producto, es igual a el módulo de Z por el módulo de W. O sea, cuando yo multiplique dos complejos, el módulo del producto va a ser el producto de los módulos y el argumento del producto, o sea, el ángulo que hace el complejo Z por W con el eje real va a estar dado por la suma de los argumentos. O sea, va a ser el argumento de Z más el argumento de W. Entonces, a ver, quizás aquí necesite utilizar el GeoGebra para que les quede más claro esto. Pero bueno, a ver, ahorita lo abro para que vean a qué me refiero. Pero bueno, o sea, lo que va a pasar y que pues, no nos va a tomar tanto tiempo demostrar esto, es eso, que si yo tengo dos complejos, el producto va a satisfacer dos cosas, que el módulo del producto va a estar dado por el producto de los módulos y el argumento del producto va a estar dado pues, por la suma de los argumentos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a abrir el GeoGebra para que vean qué sucede con esta propiedad, para que vean cómo se ve en un plan, en un dibujo, ¿no? Entonces, a ver cómo lo hago para dejar de compartir. Arriba debe haber como una pestañita roja que dice deja de. Stop share, ok, entonces. Ok, ya. Entonces, a ver, entonces voy a abrir el GeoGebra para que lo puedan ver esto. ¿Quién puso que era ilegal? Yo, perdón, era Pero- para lo de usar algo que vamos a demostrar después. bueno, aquí eso va a pasar mucho, entonces no, se tiene que empezar a acostumbrar. Bueno, no sé si mucho, ¿no? Pero aquí no, vamos un poco más relajados con eso.
A ver, ya ven el plano de GeoGebra. Sí. A ver, entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí el complejo 1 más i. Ajá, ahí está, ¿no? Está este puntito aquí que está dado por el complejo 1 más i, que pues justamente le corresponde la coordenada 1,1, ¿no? Y no sé, ahora voy a poner el complejo 3 menos i. Bueno, 3 más 2i. Ahí está, esos dos. Ahí tengo dos complejos, ¿no? Bueno, pues yo los puedo mover como se me dé mi gana. Y ok. Ahora voy a decir aquí, pues que quiero que me diga dónde está el complejo Z1 multiplicado por Z2, ¿no? Porque según el GeoGebra, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiere? Z1 multiplicado por Z2. No, dice que no. ¿Por qué no quiere? Z1 multiplicado por Z2. No quiere que toque. Ok, Z1 multiplicado por. Ok, creo que ya. Perdón, ¿dónde está? Porque no aparece el punto del plano. Aléjenlo un poquito más. Está en 14. Estamos arriba. Vamos a verlo. Está muy arriba, ¿verdad? Se salió. A ver, entonces vamos a hacer los más chiquitos. Ahí está, ¿no? A ver, vamos a hacer este zoom aquí. Entonces, a ver, lo que está pasando aquí es lo siguiente. Vamos a dibujar las flechitas estas de aquí. Entonces, ahora vamos a pensar que son vectores. Ahí está. Pues aquí estoy haciendo. Ahora vamos a quitar las etiquetas para que no estorben. Ajá. Entonces, a ver. Lo que va a pasar aquí es que yo tengo el vector, bueno, el complejo Z1, que es este punto, ¿no? Que tiene su ángulo con respecto del eje real y su módulo. Y el vector Z2, que otra vez tiene su ángulo con respecto del eje real y su módulo. Entonces, el producto, según lo que yo les acabo de escribir, su módulo, o sea, esta distancia de aquí va a estar dada por el producto de esta distancia y esta distancia, y el argumento, o sea, el ángulo que hace con el eje real, pues va a ser, ¿qué? Pues va a ser la suma de este argumento más el argumento que tiene el otro complejo. O sea, eso quiere decir, por ejemplo, que si uno de los complejos tiene módulo 1, bueno, vamos a hacerlo así. Un poco más. A ver. Entonces, a ver. Si los complejos que estoy multiplicando son estos dos, ¿no? Según lo que yo les dije, si Z2 tiene módulo 1, o sea, la distancia de este punto con el 0 es 1, entonces el módulo del producto va a ser igual al módulo de este complejo de aquí, ¿están de acuerdo?
¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Es como el producto el producto del módulo, bueno, más bien, el módulo del producto es el producto de los módulos. Si este tiene módulo 1, y aquí, digamos, como lo estoy poniendo en el círculo de radio 1, pues entonces este punto tiene módulo 1. Entonces, este complejo y este complejo, pues va a ser un complejo que va a tener, el producto de estos dos va a ser un complejo que va a tener el mismo módulo que este complejo de aquí, ¿no? Y el argumento de Z del producto de estos dos complejos, pues va a ser el argumento de este más el argumento de este, ¿no? Entonces eso quiere decir que si yo muevo este complejo solamente o sea, si yo digamos, muevo este complejo, lo deslizo sobre puntos del círculo unitario, lo que va a pasar es que este complejo producto va a empezar a rotar, ¿no? O sea, a ver, si yo lo muevo por puntos del círculo unitario, el módulo no va a cambiar, pero como el argumento de este complejo por el que estoy multiplicando, pues va siendo cada vez más grande, lo que está pasando es que estoy, digamos, rotando este complejo, ¿no? Tiene el mismo módulo, o sea, sigue teniendo el mismo módulo que este de aquí, pero cambia el argumento porque estoy cambiando el argumento de este al girarlo por el círculo unitario, ¿no? O sea, cuando yo estoy moviendo este por el círculo unitario, el argumento de este complejo está siendo cada vez más grande o más chiquito dependiendo de cómo lo mueva. Y eso digamos que es lo que está afectando al producto, ¿no? El tamaño no cambia. Bueno, aquí se está cambiando porque como pues, a veces me salgo tantito del círculo unitario, pero creo que entienden la idea, ¿no? Entonces, bueno, si yo hago este complejo, lo hago más chiquito, entonces, pues, justamente por la propiedad que les digo de que el producto, el módulo del producto es el producto de los módulos, pues este también se hace más chiquitito también. Si lo hago más grande, pues el módulo del producto se hace más grande, ¿no? Mientras el módulo sea 1, pues se va a quedar con el mismo tamaño que el otro complejo que no estoy moviendo, lo que está fijo. Ok, bueno, pues este es mi intento de que traten de entender geométricamente qué pasa con el producto de complejos. ¿Tienen alguna duda? No, profe, todo bien, va bien. No, profe, todo Todo bien, bien. gracias. Ok, Todo chido. ok. Bueno, entonces esta propiedad de producto la vamos a ver, la vamos a ver, la vamos a demostrar cuando estemos viendo la fórmula de Euler, que yo supongo que a lo mejor lo van a ver con Andrew el jueves o el viernes. O si no, pues la próxima semana no pasa nada. Va, ok. Entonces, a ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a cerrar esto. Pues a ver, tenemos 15 minutos. ¿Qué vamos a hacer qué vamos a hacer con esos 15 minutos ya que ya hablamos del producto y la suma? Pues había mencionado algo de que si podíamos demostrar o no, ¿no? Con imágenes. ¿Quieren hablar de eso? Ok. A ver, espérenme. No, déjenme ver qué sigue aquí. Ah, me faltó hablar de la resta. Ok, a ver. Ok, y el inverso multiplicativo. Bueno, ok. A ver si. A ver, antes de pasar a eso que están preguntando, aquí yo nada más hablé de la suma, pero faltó mencionar. O sea, a ver, cuando yo hago la suma de vectores, pues la diagonal que corresponde con la suma es esta diagonal de aquí, ¿no? Pero ¿quién es? Por ejemplo, si yo me pregunto quién es... Profe, perdón, creo que no está compartiendo la sí, pantalla. sí, cierto, tienes razón. Open board. Share. A ver, ahora sí ya, ¿no? Sí, ya. Sí, perdón. A ver, entonces, sí, o sea, la suma de vectores está dada por esta diagonal, ¿no? Con esta construcción geométrica, pero si yo me quiero preguntar quién es Z menos W,
a ver, aquí el verde, la flecha verde es Z más W, y ¿cuál va a ser o sea, cuál de estas, digamos, o sea, aquí cómo le hago para encontrar la resta, ¿no? Z menos W. Podría trazar W en el sentido opuesto. ¿Cómo? Pues se podría trazar W en el sentido opuesto. Ajá, ¿en dónde? ¿En dónde hago eso? Pues en el inicio del vector, ¿no? En el inicio del vector Z, ¿sí? Ujú. ¿A eso te refieres? Sí. Ajá, entonces, a ver, pues yo me paro aquí, a ver, voy a cambiar de color aquí. Me paro aquí en Z y trazo. A ver si lo voy a pintar de otro color, ¿no? Para que no. Y me muevo. Digamos, pues supongamos que aquí me estoy moviendo en la dirección opuesta de W, la misma distancia, ¿no? O sea, esto sería menos. Esto sería menos W, ¿no? Este vector de aquí. Y entonces, pues, o sea, aquí lo que estaría haciendo, según lo que me están diciendo ustedes, es la suma de Z más menos W, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, la resta estaría dada por este vector de aquí. Que lo voy a ver, pues que lo voy a poner de color rojo, ¿no? Estaría dada por este vector, ¿no? Este sería el Z menos W. Y pues se interpreta este como la otra diagonal del paralelogramo, ¿no? Como este de aquí. Y Ujú. bueno, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues está apuntando, en este caso está apuntando, la flecha está apuntando hacia allá, ¿no? Hacia acá. O sea, de W a Z, ¿no? Si pusiéramos W menos Z en lugar de Z menos W, pues la flecha apuntaría para abajo, ¿no? Pero bueno, o sea, se interpreta como esta diagonal, pero en realidad el vector, como está anclado en el cero, pues entonces tiene que ser este vector de aquí, ¿no? Entonces, justamente así como comentó el compañero, que se construyó, parándote en Z, moviéndote en lugar de hacia arriba, bueno, en lugar de moverte en la dirección de W, te mueves en la dirección opuesta. Y ya, con eso tienes, con la misma construcción del paralelogramo, pues obtienes la resta, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Va, pues quedan 10 minutos. Ok, si quieren, a ver, si quieren podemos hablar de esto, de lo que de esto que estamos preguntando ayer en el chat. Bueno, pues ustedes qué opinan, sí se puede. ¿Qué tan correcto creen ustedes que es argumentar con imágenes o con dibujos? Digo, porque pues, en ese sentido, pues todos, si no se vale, pues entonces todo esto que yo dije aquí, pues no tendría ningún valor, ¿no? Y pues lo que hicimos con el GeoGebra, pues también, también no tendría ningún valor. Entonces, bueno, si hay algún valiente que quiere decir su opinión al respecto, o más bien No. quieren, ajá, ¿quién iba a O hablar? bueno, pues es que sí, las imágenes son como de gran apoyo muchas veces, pero pues también tendrías que explicarlas, ¿no? Y entonces aquí es cuando entran las palabras, porque bueno, digo, no es como que usted solo deje el dibujo ahí y sea como de, ajá, miren, así es la cosa, y nosotros como de, ah, no entiendo, ¿no?
Y entonces para eso también, bueno, está bueno, lo que nos explicó antes del dibujo, lo mismo que nos estaba explicando mientras hacía el dibujo. Entonces, o sea, solo poner el dibujo tal cual, pues no sería útil, pero sí puede ser de un gran apoyo para que ahí expliques, no sé, lo que vayas a demostrar o algo así. No sé, eso pienso. Ujú. Sí, o sea, lo que, a ver, según mi experiencia en la facultad y digamos en la tradición así como pues, formalista de cómo se deben de hacer las cosas, el dibujo es el dibujo es un recurso pedagógico. Por lo menos así se maneja, ¿no? O sea, el dibujo es un recurso pedagógico que te puede ayudar a explicar ciertas ideas cuando a quien le estás explicando, pues no, está aprendiendo, digamos, por primera vez el concepto. Pero, o quizás también puede ser una sugerencia, ¿no? O sea, una forma de tú orientarte pues, por dónde puede ir la demostración, pues es utilizando un dibujo, ¿no? Pero de ninguna manera lo puedes utilizar para sostener como pues digamos, la veracidad, ¿no? De lo que se está intentando demostrar. Entonces, a ver, yo tengo por aquí algo que había encontrado en un libro que, digo, pues ya que salió el tema, se los voy a compartir, no, déjenme lo encuentro. Ujú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, bueno, quizá en otras materias la discusión sea pues tal vez más pertinente. Hablar de la división, preguntan aquí. A ver, pues la división, fíjate, o sea, la división de complejos, bueno, primero habrá que definirla, ¿no? A ver, pero déjenme, digo esto y ya ahorita contesto esto de la división. A ver, ¿qué hablando de un curso de geometría o de la geometría como un campo de estudio, y bueno, más allá, y también, pues por ejemplo, mucha de la física moderna está escrita en lenguaje geométrico. ¿Qué es lo que se quiere hacer con esos campos de estudio? O bueno, o sea, digamos, yo no sé física, entonces pues, si dicen algo no muy sofisticado, pues no me voy pues, no me voy a enojar ni nada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se quiere hacer con estudiar pues, esas teorías, ¿no? Estudiar, no sé, relatividad o fenómenos así físicos. ¿Qué es lo que se quiere hacer con eso? Buscar aplicaciones, ¿Cómo? buscar aplicaciones para la vida, digamos, cotidiana. Sí, una de las cosas es buscar aplicaciones, pero bueno, según yo, una de las cosas que son una de las cosas como que aparecen así como subyacentes por lo menos por ejemplo, desde que se escribe el libro de los elementos de Euclides, hace 2300 años, digamos que se trataba de hacer como pues, eso fue como un primer intento de hacer una teoría física del espacio, ¿no? Como tratar de entender cómo funciona el espacio, ¿no? En el caso de la geometría que se empezó a hacer en ese entonces, eso es como lo que se intentaba hacer, ¿no? Y bueno, suponiendo que actualmente la intención siga siendo la misma, de tratar de entender cómo funciona el espacio, o por ejemplo también algo que pasa en cálculo, que no sé si ustedes lo vieron así en su curso de cálculo 1, pero una de las aplicaciones, justamente como comenta el compañero por ejemplo, de la derivada, es estudiar cómo evolucionan ciertos fenómenos en el espacio, pero con respecto del tiempo, ¿no? Cómo evoluciona algún fenómeno en el espacio, pero si tú vas moviendo el tiempo, entonces la derivada sirve para utilizar ese tipo de, ese tipo de fenómenos, ¿no? Y entonces, bueno, si se trata de estudiar, bueno, o entender cómo funciona el espacio, pues en el caso de ustedes,
y bueno, y en el mío también, pues, o sea, ¿cómo interactúan ustedes con el espacio que se supone que estamos estudiando? O sea, la interacción que tenemos nosotros con el espacio, pues no es puramente racional, ¿no? O sea, yo no interactúo con el espacio a través de símbolos lógicos, implicaciones y esas cosas, ¿no? O sea, como que si yo tratara de explicarles a ustedes conceptos geométricos que están diseñados para entender el espacio y su única relación, y la única relación que tenemos nosotros con el espacio, no sé si la única, pero sí la más significativa, es a través de, pues de nuestros sentidos, de cómo vemos el espacio, de cómo lo podemos tocar, de cómo él nos afecta a nosotros, pues no utilizar recursos que vayan más allá del lenguaje sintáctico, pues parecería un poco absurdo, ¿no? O sea, y, o sea, como que, pues sí, la única, por lo menos en este punto, en este punto en el que estamos todos aprendiendo, ¿no? Porque pues yo también sigo siendo estudiante. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con nuestra forma de concebir el espacio, que tiene que estar relacionada con pues, cómo, sí, o sea, cómo nuestra mente percibe el espacio y cómo el espacio nos afecta a nosotros, que digamos quedarían completamente anuladas si uno toma la postura de decir que una representación gráfica del espacio, como pueden ser los dibujos, pues si uno se pone a desvalidar ese tipo de cosas, pues no sé, pues estarías, digamos, deshaciéndote de un recurso que sea importante y que a lo mejor, pues, ni siquiera es, o sea, a lo mejor las formas más, pues, o sea, pues puede ser una gran herramienta, ¿no? Para seguir, para empezar para profundizar más, ¿no? En aquello que queremos hacer. ¿Qué opinan ustedes? Nada, no tiene nada que opinar. Bueno, está bien. Se quedaron sin palabras. Sí, a ver, es sencillo. O sea, bueno, lo que yo quiero comunicar nada más con esta reflexión es sencillo. Si de lo que se trata es de entender el espacio y la única y digamos la experiencia más significativa que tenemos con el espacio es a través de nuestros sentidos, pues entonces anular nuestros sentidos para tratar de entenderlo, pues me parece a mí un poco estúpido, ¿no? Pues solo lo vamos a entender a través del lenguaje sintáctico de implicaciones, cuantificadores lógicos y eso. Pues no somos computadoras, ¿no? Si fuéramos computadoras tal vez sí. A ver, aquí Luis Cabezas dice, sí es muy útil siempre y cuando no se pierda la generalidad de lo que se busca demostrar. Sí, sí, o sea, con eso yo no estoy diciendo que el lenguaje lógico y la sintaxis y las demostraciones estén mal en sí. Solamente estoy diciendo que anular pues, esta otra parte, pues es pues, bastante limitante, ¿no? Porque estás haciendo, pues te estás dando una vuelta muy grande solamente para pues, para probar algunas cosas que pueden resultar obvias en algunos casos, ¿no? Y bueno, pues nada más es eso. Bueno, ya son las 8. ¿Cómo lo hago para dejar de grabar? A ver, alguien ayúdenme. ¿Cómo le hago para...? Ah, ya vi.